Así como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es más importante? ¿Cómo es este proceso de una persona nace en el campo y después es, vamos a decirlo, seducido por la parte comercial? Recibí el encargo de abrir la operación de Yara en Perú, una empresa de más de 100 años, con una presencia en más de 60 países en el mundo. No me arrepiento de haber tomado la decisión de parar un rato la parte comercial y hacer, como todos los días digo, un doctorado en la vida profesional. ¿Qué es lo que tú esperarías que te diga o que haga alguien para justamente llamar la atención? Que conozca su producto. Dale, lo primero. De pe a pa. Primero, que abrió la computadora, lo veía que ya se estaba poniendo pálido, ya estaba sudando, ya. Bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Agronegocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Agronegocios. Hoy nos acompaña una persona bastante importante en mi vida laboral. Ha sido mi jefe en algún momento, mi jefe técnico, y hemos pasado muchas experiencias en campo, siempre con mucho aprendizaje. Y de hecho ya hace mucho tiempo hicimos una pequeña entrevista también, que la pueden ver por ahí en el canal de YouTube. Hoy nos está con nosotros Martín Ponce. Martín, bienvenido al podcast Hablemos de Agronegocios. Gracias, un gusto. Martín, un poquito preséntate para las personas que no te conocen. Ok, mi nombre es Martín Ponce, soy ingeniero agrónomo con una maestría en administración de empresas. Actualmente soy la cabeza en el área de producción en esta operación. Producción de cebolla amarilla dulce para exportación. Nosotros producimos casi 600 hectáreas de cebolla amarilla dulce para exportarla a mercados externos, especialmente Estados Unidos y España. Algunos mercados intermedios, Centroamérica y por ahí el mercado nacional que está aceptando y está consumiendo más cebolla. Sí. Nosotros personalmente en casa ya comemos cebolla amarilla mucho. Tienen que comer. Los últimos 2 años venimos comiendo cebolla amarilla dulce, muy poco la roja, ya que obviamente nosotros yo soy arequipeño. Claro. He nacido en la cuna de la cebolla roja, entonces estoy acostumbrado. Pero es una grata transición de la cebolla roja, picante, fuerte, de carácter, a una cebolla crocante, pero dulce. Claro. Ya la veo más en los restaurantes. El año pasado me sorprendió mucho que el inicio de campaña, que es los meses de junio, estamos previos a iniciar las campañas de cosecha, hubo una gran acogida en el mercado nacional. El mercado nacional absorbió los 2 primeros meses, vale decir junio, julio y parte de agosto, un pedacito de agosto, absorbió la producción, la primera producción de varias empresas, no solo la nuestra. Esta empresa es de dueños arequipeños. Yo también, como le mencioné, soy arequipeño. Yo tengo una trayectoria ya de 28 años. Recién caigo en cuenta que ya tengo 28 años. Recién caes en cuenta que son tantos. Sí, realmente. Empecé mi vida laboral, mi vida profesional en Fundo, haciendo producción agrícola en Chavimochic, al inicio del proyecto, con unos colegas. En la zona norte, para los que no se ubican, en la zona norte. En la zona norte, en Trujillo, en La Libertad, en el departamento de La Libertad. 5 años, casi 5 años haciendo producción agrícola, espárrago, palta, tomate. Luego los siguientes 20 años en la vida comercial, en 3 empresas básicamente. No he tenido una rotación muy alta, 3 empresas, siempre de bioestimulantes, nutrición. La parte de nutrición principalmente, ¿no? Exactamente. Entonces mi especialización, si se puede decir eso, ha sido en la parte nutricional, en la parte de fisiología vegetal. Mucho me gusta esa parte, mucho la he desarrollado en la nutricional, la parte de fisiología vegetal, que es la base. Desde mi óptica, es la base.
Tal cual. Y existe una gran discusión, así como qué es primero, el huevo o la gallina, ¿qué es más importante? ¿La fisiología, en este caso las hormonas o los nutrientes? Y al 99% de profesionales, agricultores, productores, cuando les he hecho esa pregunta durante mi vida comercial, donde la etapa que ha sido bastante grande, algo más de 20 años, en la vida comercial, esa pregunta es interesante cuando toditos a una voz, sean agrónomos, sean los nutrientes. Claro. Los nutrientes. Es lo Ok. clave, es lo clave. Los nutrientes. Entonces, ¿para qué nos preocupamos del clima, del cambio climático, de lo que estamos viviendo, mayores temperaturas, mayor radiación, el problema del agua? Si con nutrientes se arreglan todo. Todo se soluciona, claro. Eso, ahí está el punto de discrepancia. Para mí no es correcto eso. Eso es importante y es clave, creo. Y ahora lo vamos a profundizar un poco más. Pero Martín, cuéntame un poquito cómo es este proceso de una persona que, como bien tú dices, nace en el campo, laboralmente hablando, nace en el campo y después es, vamos a decirlo, seducido por la parte comercial. Cuéntame esa primera etapa de que tú vas a una empresa comercial. ¿Qué cosa pensabas, qué cosa pasó por tu cabeza para tomar esa decisión? Ok. Sí, si bien es cierto, terminaba la universidad en Arequipa, la gloriosa San Agustín, y ya les mencioné que soy de Arequipa, la Barcelona del Perú. Se nota que soy arequipeño, ¿no? Sí. Entonces, tuvimos una propuesta para desarrollar una parcela en Chavimochic a nivel productivo. Espárragos, paltos, algo de tomate. 5 años aprendiendo y formándonos ya en la vida profesional, pero en la práctica, Claro. que es muy distinto a lo que tú traes de la universidad. De la universidad es teoría pura y dura, pero cuando llegas a campo te vas a dar cuenta que es una realidad distinta y que hay que hacer cambios, ajustes y tomar decisiones día a día. Día a día, tal cual. Día a día. Hoy día se le ocurrió cambiar el clima, amanecer de otra forma y hay que ajustar eso. Entonces, 5 años, y después de 5 años de conocer un poco del otro lado de la línea, recibir proveedores, empresas que venían a visitarte, a ofrecerte productos, pero en ese momento, te estoy hablando del 95 al 99, Claro. las podía contar con los dedos de estas dos manos. No había tanta competencia. No había tanta como la que hay ahora. Tanto profesional involucrado en la parte comercial. Entonces, una vez manejado los procesos de campo, siembras, cultivos, fertilizaciones, riegos, cosechas, post cosechas y todo lo demás, me interesó y me llamó la atención y surgió la curiosidad de, oye, ¿y el otro lado? ¿Cómo es del otro lado? No solo ver la realidad entre tus 4 paredes, entre comillas, porque es ver lo que te pasa día a día, lo solucionas, ves al vecino, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo hiciste? Pero y al vecino de allá y al vecino de allá. Y por ahí una interacción con algunos productores más. Claro. En ese momento eran muy poquitos. Claro, En claro. Chavimochic éramos el primer fondo que se habilitaba dentro del proyecto. Dentro del proyecto, wow. Vine a hacer a Camposol, vine a hacer a otros grandes fondos que hasta ahora están y han desarrollado mucho. Nosotros vimos nacer a esas operaciones agrícolas. Ajá. Nosotros éramos pequeñitos contra un Camposol que apareció. Creció rápido. Entonces, es así que decido cambiarme al otro lado de la línea, Ajá. sentarme en el otro lado de la mesa. Sí. Y empieza mi vida comercial como jefe técnico, que fue casi cuando nos conocimos. Ajá. Primero en una empresa de origen americana, Claro. Stoller, Ajá. donde aprendí mucho sobre nutrición, sobre fisiología, Sí. sobre hormonas, manejo de hormonas. Y 5 años, ahí recibo una propuesta de Corporación Misti, Tal cual. una de las más grandes de fertilizantes del país en su momento, con la que estuve alrededor de 11 años, más o menos, hasta que hubieron unos cambios y fui desarrollando más la parte técnica, la parte comercial, el manejo de equipos de gente, de agrónomos,
Ahí fue donde nos conocimos, donde pudimos interactuar y compartir algunas experiencias, ganar experiencias, seguir aprendiendo. Luego recibí el encargo de abrir la operación de Yara en Perú, una empresa de más de 100 años, con una presencia en más de 60 países en el mundo y con un portafolio tan poderoso, tan grande. Entonces, ni pensarlo dos veces. Era como saltar del Melgar al Barcelona en España. Al Real Barcelona, al Real... al Barcelona de España. Entonces, 10 años con ellos, fui el director comercial para Perú, abrí la operación, traje el primer portafolio de especialidades y básicamente hasta el 2020 que desactivamos ya maduro el portafolio, se desactivó el área comercial, se redujo la empresa y nada. Me fui a trabajar en una cadena de distribución muy grande y 3 años hasta que para terminar el 2023 los dueños de esta operación, que son amigos míos, los conozco de hace muchos años, más de 20 años, entonces me pidieron, me ofrecieron y me invitaron a acompañarlos. Al campo otra vez. A acompañarlos. Y me sedujeron porque aquí el horario es de 6:30, 7 de la mañana. El horario es tuyo. Y vas a estar, acá cerramos operaciones 1:30, 2 de la tarde y estamos... No como los vendedores que están corriendo, que están correteando. Ayúdanos aquí, tienes experiencia, tienes ya algún kilometraje de recorrido. Y entonces, bueno, las ideas empezaron a fluir. Si tengo toda esta parte comercial, el tema de venta de valor, ventas consultivas, ¿por qué no regresar al origen para ver cómo ha evolucionado? Claro. Y les aseguro, no es lo mismo hace 20 y tantos años que lo que es ahora, en todo. Si bien es cierto, hasta hace unos años incluso la competencia comercial era hoy en día es enorme. Sí. Y de todos los tipos, calibres, colores y formas. Perfecto. Pero en fin, es empezar a retomar el tema del manejo productivo. Es un mundo totalmente distinto. Desde, como les conté hace un rato, nutrición, fisiología, sanidad, hormonas y todo eso era lo mío. Pero en sanidad no. Claro. Sanidad no. Y este 1 año y medio que llevo acá en la operación me ha servido para redondear esa otra parte. Tal cual. Para entender un poco más el negocio desde varias aristas. La parte sanitaria, la parte de control presupuestal, la parte de mercado. Entender la parte de mercado. El tema de redondear el conocimiento de ambos lados de la línea. Y te lo digo, día a día recibo entre 10 o 12 llamadas de comerciales, empresas que quieren desarrollar, que quieren visitar, que quieren hacer pruebas, algunos con mucho sentido, algunos sin ningún sentido, algunos el único argumento es que tienen un producto igual, más barato, o que lo está usando el vecino, y ese es el argumento. ¿Qué producto usas? Yo tengo uno igual y más económico. Y más económico. Y nada más económico. Y si necesita crédito, le doy un poco más de crédito. O sea, más y más y más. Pero eso es un poco la transición, Edgar, de la parte productiva, la parte comercial, y nuevamente regresar a la parte productiva en un cultivo también que no era muy conocido para mí. Ajá. No era muy... Por el recorrido, por el largo caminar en esos 20 años, lo conozco, sé de qué se trata, sé lo básico. Sí. Pero venir a vivir y ver la cebolla todos los días, desde que llego al fondo por la mañana muy temprano y ahora que me voy muy tarde, o sea, no era cierto eso de que es un tema de ajustar, formar equipos, formar una cultura distinta dentro de la empresa, dentro de la corporación. Sí. Entonces, como pueden ver, estamos haciendo aplicaciones desde las
7 de la mañana hasta las 7 de la noche, cuando el clima nos lo permite, cuando las condiciones climáticas lo permiten. Pero es ese redondear esta parte del conocimiento ya como usuario nuevamente, como productor, creo que ha sido el mayor valor o la mayor retribución que he obtenido en este año y medio. Y no me arrepiento de haber tomado la decisión de parar un rato la parte comercial, estacionarme y hacer, como todos los días digo, un doctorado en la vida profesional de agronomía, que es mi base. Tal cual. Martín, yo quiero detenerme un poco en un esquema. Nosotros hablamos mucho de insumos agropecuarios, ahora vamos a también hablar de la parte de mercado de este cultivo, pero cuando a ti te encargan introducir una marca como Yara, que internacionalmente era muy conocida, pero de repente en el mercado no era cero conocida, ¿qué es lo que tú gestionas en ese momento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cuáles son las primeras estrategias que tú comienzas a evaluar para introducir en el mercado a partir de tu experiencia que ya tenías, que era técnico, gerencial, venta, pero sobre esa experiencia sumada, ¿qué es lo primero que tú comienzas a evaluar? El mercado, el potencial. O sea, el mercado hacia el cual estábamos nosotros orientados. Y el portafolio base que trajimos nosotros eran las especialidades. Claro. Ajá. Mezclas químicas, NPKs y mezclas químicas. Que en ese momento, perdón que te corte, en ese momento no era algo muy conocido acá. O sea, por ahí habían algunas empresas, de hecho Misti también tenía ahí alguna alternativa, pero estaba muy dejado de lado, ¿no? En ese momento. Exactamente, no era algo muy difundido, muy desarrollado y ni extenso en el mercado. Entonces fue un doble desafío. Hablar de genéricos, de urea, fosfato, sulfatos o cloruros, hubiera sido vacaciones. Claro. Eso lo conocías mucho tiempo, muchos años, y con eso lo habías trabajado. Respondiendo un poco a lo que me preguntas, ¿qué fue lo primero que hice? Levantar la información del mercado. Cultivos tradicionales o los cultivos convencionales tradicionales, papa, maíz, hortalizas y los cultivos de agroexportación. En los cultivos de agroexportación no había mucha cabida para esas mezclas. No es este sistema de riego. Así es. Este sistema de riego por goteo no acepta esos productos. Claro. Entonces, ¿el mercado dónde estaba? En los agricultores y productores convencionales. Entonces, levantar la información, ver cuáles son sus necesidades, escucharlos, escuchar qué quieren, qué necesitan. Y Yara es una empresa, pues no es una empresa que se fija mucho o escucha mucho al productor. Ha evolucionado en las diferentes etapas de los procesos de venta. Antes era el producto, características, que es bueno, o sea, haces tu planta, sacas un producto y estás enfocado en promocionar y vender ese producto. Claro. Eso ya pasó. Después, el entorno. Finalmente, después de todos los procesos, sería largo empezar a desarrollarlos, es el productor como tal, el que toma las decisiones, el que escucha, el que sufre, el que apuesta todo su capital, todo su dinero a la producción. Entonces, regresando a nuestro tema, ¿qué es lo primero? Escucharlos. Escuchar qué necesitan, cuáles son los problemas, dónde están las carencias. Y esos años previos de hacer toda la parte técnica, desarrollo, las partes comerciales, me enseñaron justamente a esa parte, escucharlos, identificar cuáles son los problemas, las necesidades, y hacer, de ese levantamiento se formularon los planes. Claro. Para café, para arroz, para maíz, para papas, para hortalizas, donde sí es ese mercado. Uno de los grandes mercados es café, cacao, claro. para ese tipo de mezclas químicas, NPKs, complejos, también se les dice. Entonces, escucharlos, romper, no es fácil. Romper la costumbre de mezclar un poco de urea, fosfato y cloruro de potasio y fertilizar con eso, contra una mezcla o un grano que tiene todos los elementos, más microelementos, más algunas otras cosas,
comparar con una mezcla física, difícil, duro, Claro. pero en base a demostraciones, a conferencias, charlas, técnicas, a hacer parcelas de campo, y empezamos a romper esa resistencia. Sí. Porque los agricultores convencionales y los mayores les das con un palo en la cabeza y no les rompes la idea, la vieja idea. Sí, eso es cierto. Entonces, eso es cierto. Eso es lo primero que hicimos, el escucharlos, el levantar la información, cuáles eran sus problemas. Algunos tenían problemas de abastecimiento, problemas de llegar a la parcela que estaba muy lejos Sí. de café. Tienes que subir con tu burrito, con tus 2 sacos, y si tenías que llevar nitrógeno, fósforo y potasio, eran varios sacos. Llevar un solo saco o un par de sacos de las mezclas que contenían todo, Claro. luego aplicarlas en campo y ver los resultados, entonces empezó el despegue. Pero la regulación también de la aplicación, ¿no? Oye, no tienes que aplicar tanto, ahora es menos y hay que usarlo de esta La forma. forma de aplicarlo, Sí, sí. estos tienen alta solubilidad y mira que no tienes que hacer los hoyos o los anillos, acá lo pones encima, limpias la hojarasca, pones encima y riegas, Ahora- o con el agua de lluvia. Martín, pero venía mucha experiencia de la empresa madre hacia acá también. O sea, había mucho de información que se tenía y que de repente eso también ayuda bastante. Digo, más que nada por el respaldo de sentirse, ¿no? Técnicamente hablando, de sentirse respaldado por una marca que te puede ayudar en ese sentido, ¿no? Por supuesto, eso es vital. Sí, sí. Vital, como te dije hace un momento, haciendo un paréntesis, y eso se nota mucho en las diferentes empresas. Claro. Viene un vendedor junior, senior también, que, ok, bienvenido, ¿qué es lo...? Sí, que tengo un portafolio, que soy una empresa, mini, y tengo todo. Ajá. Ok, ¿qué tienes para cebolla? Ah, para cebolla, y tienen un portafolio de 30 o 40 productos, pero... tengo un producto. Tengo un producto para cebolla, mira, que lo está usando el vecino y es muy barato. Ah. Es mucho más barato que el de Bayer o el de Bass o el de las empresas grandes, Reconocidas, cimentadas, sí. reconocidas. Es muy barato. Ok, pero ¿cuál es el beneficio, el valor agregado que me traes? Porque esos ingredientes hay 50 o 100 o 200 en el mercado. Claro. ¿Cuál es el valor agregado tuyo? Orientando a lo que preguntaste o que comentaste hace un momento. El precio. Pero podemos hacer ensayos. Ok, pero ¿tienes registro? No sé. ¿Cuál es tu propuesta para cebolla? ¿Con qué empiezo? ¿Qué sigue? Entonces mejor regreso. Claro. 20 llamadas. Y él 20 realmente ya llamadas. no regresa, o sea, él piensa que va a regresar, pero acá ya no vuelve a entrar. Obviamente, no lo voy a recibir. 20 Claro. llamadas, 50 interrupciones, ya, 20. Claro. ¿Pero para qué? Y es muy importante lo que comentaste hace un momento. Ya era una empresa de más de 100 años, inventora de muchas cosas, con mucho desarrollo y mucha visión de cuidado medioambiental, de cuidado del mundo, alimentar al mundo, con una visión muy grande. Nos mandaba técnicos. Claro. Yo, para conocer el portafolio, tuve que viajar por varios países primero, recibir una inducción muy grande, y luego técnicos de papa, de Colombia, de Centroamérica, de Holanda, de café, Sí, claro. especialistas, giras. Café Entonces, son transmitiendo, famosos, ¿no? Sí. Colombia es un gran productor de café. Brasil, Sudáfrica. Sí. Entonces, eso es supremamente importante si quieres desarrollar y lograr el éxito en el desarrollo en la introducción y desarrollo de una línea, Sí. de una marca. Y eso fue muy importante para mí, y eso me sirvió y es distinto llegar solito que llegar con 2 Sí, o 3, ya. O de repente Ay, mancha. llegar solo, que en algún momento me pasó, y de repente no conocer tampoco lo que tenías atrás, ¿no? Porque tú puedes tener a un distribuidor de la marca,
¿no? Pero no hay esa conexión entre el distribuidor y la marca que formula, y de repente esa información no llega, ¿no? Porque eso, por ejemplo, me pasó a mí, ¿no? En algún momento trabajé en una empresa y cuando yo salí recién de la empresa me di cuenta de todo lo que tenía atrás, pero no es que no lo sabíamos de primera mano, o sea, no había una comunicación ahí. Y eso es importante también saberlo de cara al proceso de visita. Y con respecto a Yara, para terminar un poco la idea del café, que justo te iba a comentar, hace poco que estuve en Costa Rica y tienen ellos todo el esquema de la conservación de café súper manejado, súper, y ahí Yara, pues los he visto con bastante inversión en ese sentido. Martín, Sí. y pasa esta etapa de Yara, después ya nos has contado que has estado tú en otras empresas, y ahora sí quiero enfocarme un poco más en este vendedor que viene. ¿Qué es lo que ahora una persona que ha estado en la parte comercial, que ha manejado equipos, espera de alguien que le toca la puerta de repente con una marca no tan conocida? ¿Qué es lo que espera alguien, un productor que está justamente en ese proceso? ¿Qué es lo que tú esperarías que te diga o que haga alguien para justamente llamar la atención y que te pueda recibir y que lo puedas recibir, ¿no? Que llegue, como te dije hace un momento, les comenté hace un momento, con una propuesta de valor alta, distinta. Ujú, Porque, no sé, hablar de cualquier molécula, un tebuconazol, ujú. hay 100 en el Sí, mercado. claro. Desde $11 hasta $45, así, en ese rango. Entonces, si va a venir el de 11, el de 12, el de 13, el de 14 con el mismo, no tiene ningún sentido perder el tiempo, distraer tiempo en el que debería estar evaluando, revisando campos, vigilando los campos, recibiendo a una persona que viene. Ahora, ¿qué espero de ellos? Eso, una propuesta de valor diferente, que justifique esa media hora, 45 minutos, una hora a veces. Si es que trae una propuesta de valor distinta, puedo estar 2 horas conversando. 2 horas. Como por ejemplo, Syngenta trae a José Mejía, una persona ya mayor, un profesional muy conocedor de las moléculas, de cada molécula que ha lanzado. Entonces es una delicia sentarse a conversar con él, Un porque aprendizaje al final. sabe Claro. desde el punto de vista técnico, químico, estructural de moléculas, y te lleva a la parte final, que es campo, a las aplicaciones. Claro. Entonces, ¿cómo protegemos? ¿Cómo debe combinarse? ¿Cómo debe cuidarse esa estructura tridimensional que es la molécula del pesticida, del fungicida, de lo que quieras, herbicida? ¿Cómo la cuidamos para que no se destroce antes de llegar a la planta? Entonces, ¿qué espero de esos vendedores? El conocimiento, ya, dejemos el concepto general No, de no me lo venta de pongas tan valor. difícil, no me lo pongas tan difícil. No, dejemos eso. Ya. ¿Qué espero? Alguien junior, alguien Que conozca su ya. producto. Dale, lo primero. De pe a ya. pa. Primero, que por lo menos sepa las concentraciones, que sepa el hecho de que si tiene o no registro, Ajá. cuál es la dosis. Y es simple, si yo voy a ir a ver a un productor de cebolla, tengo que prepararme en cebolla, pues, Claro. un ratito antes. Entonces, mi portafolio para cebolla son 5 productos, 6 productos. Entonces, esos 6 productos Todos bien. los debo conocer. A ver, cuéntame, ¿qué empresa eres? Soy una empresa llamada tal, pero ni siquiera una introducción. Soy una empresa de tal calibre, de tal origen, y es que nos especializamos en ya, bueno. Entonces, si bien formado o mal formado en todo ese recorrido de las empresas en las que he trabajado, las cuatro creo, o 5, no más en casi 30 años. Entonces, espero otra cosa. Claro. Ok. Bueno, ¿y cuál es tu propuesta para cebolla? Ah, supongo que me has traído una propuesta con tu portafolio. Me vas a decir que empiezo al día 7, al día 14, al día 21, al día 28, al día 35 y ya está, entre pesticidas. No. He venido porque tengo este producto. Claro, claro. Ok. Y fue así, ¿eh? ¿Y tiene registro para cebolla? Ah, abrió la computadora, lo veía que ya se estaba poniendo pálido, ya estaba sudando, y no estaba con el aire acondicionado, pero estaba sudando. Entonces el teléfono, ¿tiene o no registro para cebolla después de un tiempo prudencial, no?
Yo también he sido junior, yo también he Claro. pasado por eso. Entonces, ¿sabe qué? Que es que me han dado la computadora ahorita, hoy día, y el Recién teléfono, ingresado a la y empresa. entonces, ¿y entonces a qué has venido? Le digo. Claro. Me has llamado 25 veces, me has pedido esta reunión, ¿y a qué has venido? Mira, le digo, me voy a echar, así, con mucho Cuando estés preparado, me vuelves a llamar y vemos para juntarnos. Pero antes de que te vayas, te verías esto y esto y esto. Esto esperaba yo, que trajeras o vinieras así. Claro. ¿Ok? Listo, chao. Ya no quise ser tampoco demasiado Tan cruel, tan destructivo. Demasiado destructivo. Ya yo también he sido joven, he sido junior, he sido calichín. Pero eso es lo que esperas. ¿Qué cosa te trae de distinto, de diferente, para que valga la pena dejar los campos? Ahorita ya estamos con 200 hectáreas aquí. Claro. Y vamos a llegar a 550, no todas juntas, pero una vez que empiece llegue a 250, casi 300, empieza a rotarse, porque ya empiezan campos en cosecha, nuevos campos, pero nosotros tenemos cebolla desde el 15 de marzo hasta el 31 de febrero, no mentira, hasta el 28 de febrero. Pero es un esquema bien interesante, Martín, porque aunque, como dicen, ¿no? Pasan muchos años, hay muchas más empresas, hay mucho más conocimiento, pero claro, siempre hay un espacio para aprender desde el punto de vista que vienen personas que también te enseñan, ¿no? Y desde el punto de vista también de alguien que ingresa recién a una empresa y que, como a mí en algún momento, de repente a ti también te pasó, te dieron tu camioneta, ahí está tu zona y éxitos, y me traes las ventas, ¿no? Y no nos preparan al final, ¿no? O sea, es un proceso también en el cual hay que tomar conciencia de hecho, ya no nosotros, pero sí las empresas, de tomar mucha precaución en a quién mandan, y probablemente esa empresa y esa persona pues ya ha dejado un precedente en tu memoria, y eso es lo peor al final, ¿no? Eso es terrible. Sí, Hay tres cosas, a ver, vamos. Lo que acabas de decir, agarras tu camioneta. Yo tuve, no sé si la suerte de haber hecho campo. Llegué acá, porque yo de Chavimochic, ajá. de La Libertad, vine a Ica, directo a Ica. Claro. Y yo vine a ocupar una plaza comercial, teóricamente. Inclusive no era para acá, era para el norte chico, para Guaral y toda esa zona. Ajá. Pero cuando llegué a Lima, el representante técnico de aquí, en Stoller, estaba renunciando. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Te vas a Ica. Uf, Ica, ya, mejor. ¿Pero qué fue? Lo que tú acabas de decir. Una semana, lean ustedes, haciendo lo que de papeles, y revisen. Ya. Aquí, de 8 de la mañana, nuevo, llegabas a la oficina. 9:30 de la mañana. Una cosa pequeña, por formación, por lo que había hecho en campo, Claro. pero no había alguien detrás, que lo hubo después, o sea, eso fue en junio. En septiembre vino Jerry Stoller, Claro. el fundador y el grande, Claro. Papá Jerry, incluso le decíamos nosotros, vino Papá Jerry, nos alineó y es muy Tenía distinto. más lógica lo que Pero ¿qué jugó a favor mío en ese momento? El hecho de haber hecho chocamos. campo Claro. de producción. Ya. Yo llegaba a estos y no hablaba del portafolio. Oye, el espárrago, oye, y tu estándar de cosecha, el rendimiento de jornales para chapodo, para cosecha, cuánto te cosecha cada. Estábamos hablando. Y traía data, mira el valor, sin ser de la línea, sin ser de lo que el portafolio que estaba llevando a vender, le estaba llevando información. Claro. ¿Y tanto te rendía? Sí. Y esto, y hacíamos de esta forma, o tareábamos de esta. Y después, al final de la conversación, de 2 horas, de 3 horas, oye, pero, ¿y qué haces? ¿Qué usas para esto? Tal cosa, ya listo, mándame. Claro. Mucho más sencillo. Me fue tan bien, Claro. te digo que me fue tan bien, que 5 años fui el número 1 de la empresa, ¿no? Claro.
sin haber tenido ninguna preparación. Obviamente me fui preparando, me gustó mucho la nutrición, la fisiología, el manejo hormonal, y Jerry Stoller lo hacía tan simple, a pesar que no nos entendíamos directamente porque él hablaba inglés y yo de inglés sabía lo que sé de física nuclear. Entonces, pero en la traducción, las giras, las caminatas que hacíamos, una vez al año estábamos toda una semana con él. Entonces se fue formando. Y después fui transformando esa parte que traía de experiencia de producción, de manejo de campo, con esta otra parte que empecé a tomar. Entonces ya era un paquete completo. Empezábamos de fisiología vegetal, de hormonas, de nutrición, y finalmente aterrizábamos en la propuesta, en el portafolio. Claro. Eso es un poco. Y ya en Misty fue algo parecido, pero en Yara ya fue totalmente distinto. Era un tema de capacitaciones en varios países del mundo, con profesionales especialistas. Y la concepción de la venta de valor, la propuesta de valor, la venta de valor. ¿A quién? A quien entiende, a quien sufre. Esa planta está parada. Esta planta está totalmente parada. Obviamente va a recibir, va a decirte, me duele, tengo fiebre, o tengo hambre, tengo sed. Me va a decir con esto, este síntoma, el otro síntoma, decaimiento o el vigor. Me va a decir, estoy bien, gracias. Es el hecho de quién toma las decisiones. Tú como productor, tú como dueño, eres el que te duele el bolsillo, te duele el bolsillo, es tu capital. Entonces a ti es el que tengo que presentarte la propuesta de valor. ¿Cuáles son los beneficios de este portafolio? No es que tenga más concentración, no es que sea el solvente, no es que sea, eso pesa mucho, es muy importante. Pero vas a ganar dinero, vas a recuperar tu inversión, vas a tener bienestar, tu familia va a tener bienestar. Sí, claro. Si yo gano dinero, tengo rentabilidad, pago la casa, pago los estudios, pago la comida, pago la ropa y pago las vacaciones. Claro, entender que el negocio es así, ¿no? Al final es un negocio y hay que ser rentable en ese proceso. Pero ¿quién toma las decisiones? El productor, el dueño, el que todos los días está poniendo el capital, está trabajando 12, 14 horas. Lo digo por experiencia ahora. No, pero es interesante ese proceso, Martín, y creo que es clave que ahora yo sí le sumo a esto que tú mencionas de tener esta parte técnica que tú la tenías por la experiencia, tener lo que te enseñan en el proceso comercial y hacer una venta consultiva bastante digerible. Pero ahora le sumamos la competencia, hay que ser muy directos también, ¿no? Porque claro, si tú en los primeros segundos o en los primeros minutos de repente vengo a ofrecerte un producto y logro engancharte en los primeros minutos, de repente si nos quedamos conversando 2 horas, pero por más bueno que yo sea, si no logro enganchar contigo en los primeros minutos, de repente todos los 15 minutos me estás diciendo, oye, ya tengo otra reunión, o te haces el que me están llamando y ya. O sea, eso también hoy suma en el proceso comercial, creo, para poder trabajar y desarrollar, ¿no? Definitivamente eso va a sumar mucho, porque pero eso es lo que te digo, ¿cómo te traigo valor? Porque sé que, oye, no sé, cualquier ingrediente, un teuconazol, un torfempirat, no sé, N. Y mi programa está diseñado. Ya mi programa está diseñado. Obviamente, si estoy embarcado y ya voy en 200, yo sé que voy a exponer a los 7, a los 14, a los 20 y cada semana. Sí, claro. Pero ¿cuál es el valor que viene? ¿Cuál es? Y dentro de esos 15 minutos tienes que despertar esa curiosidad, pero mostrarme justamente eso, ¿no? Que sabes del producto, que sabes del portafolio, que sabes del cultivo, que sabes de las condiciones. De lo que viene también, ¿no? Claro. Porque es muy fácil decir, este no es año de cebolla. Eso no existe. Eso de esto no es año de cebolla, no existe. Claro. Es que no leíste el clima, es que no leíste la evaporación, la temperatura. 1,5 grados de temperatura ya es un desastre fisiológico. Claro. Y el 23 hemos tenido 4, 5, 6 grados de temperatura, dependiendo de la zona. Por eso han sido desastrosas las cosechas de arándanos, de uva, de cebolla. Y en ese punto ya, Martín,
para ir un poco cerrando, en el esquema de la parte del mercado propiamente de la cebolla, ¿cómo ves tú el mercado de cebolla? Hace instantes hablamos de repente de competidores, pero ¿cómo tú lo ves un poquito para ir cerrando la sesión? El mercado de cebolla es interesante, es un mercado grande. Me llamó la atención, el año pasado estuve en una charla de una de las empresas grandotas alemana, ya sabes cuál Ya. es, y la cebolla es el segundo cultivo a nivel mundial. Ah, ok. Yo pensé, tenía la peregrina idea que podía ser una papa, podía Claro. ser... Claro. No, es el tomate, es la cebolla. Mm. Le sigue un pepinillo, creo, si no me acuerdo mal. Ya. ¿Y dónde está pues, el espárrago? ¿Dónde está? No, es la cebolla. Entonces, con eso voy respondiendo a lo que me preguntas. ¿Cuán atractivo es el mercado? Claro. Pero tenemos que ser productivos, rentables, eficientes. Mm. El tema es simple. Cultivo corto, 90 días. En 90 días, si le hiciste bien, vamos a ser rentables. Nos equivocamos, no hay tiempo para rectificar. Un cultivo semiperenne, un frutal. Sí, Bueno, pues sí, fastidié esta un poquito. campaña, mal que bien la salvé, pero tengo el próximo año para volver a intentarlo, para Claro. volver a hacer. Pero en ese cultivo 90 días es- de 90 días, un error es fatal. Entonces, con lo que te acabo de decir, que el mercado, la cebolla, es un cultivo que ocupa el segundo lugar a nivel mundial de producción, Ujú. he respondido a tu pregunta. Es muy importante que tiene, como todos los productos, hace esto, años buenos, Sí. años malos, años muy malos. Mira a los arequipeños. Sí, claro. Mira a los arequipeños, hace 20 años, 15 años, en Arequipa no es hectáreas. En Arequipa es el famoso topo. Claro. Y un topo, una hectárea es 2.3 topos. Claro. Y es grandazo el que tiene 40 topos. Si lo llevas a hectárea, son Pequeño, claro. 13, 15 hectáreas, ya, Ujú. exagerado. Algo así, 15 hectáreas. Pero con una campaña de esas, vivías 5 años, cambiabas la camioneta, cambiabas el tractor, tenías dinero para vivir con una campaña. Ujú. Y podías aguantar caídas y caídas, pero eran mucho menos pronunciadas las ondulaciones. Claro. Eran mucho más estables los precios porque solo se producía allá. Pero ahora, esto. Ah. ¿Por qué? Salió bien allá. Hubo mucha cebolla. O le fue mal. Entró un huracán, entraron las lluvias, y le fue mal. Entonces, ese tema es importante también. Nosotros podemos, ¿cómo te digo? Hay años buenos, regulares, malos y muy Es malos. muy malo. Entonces, importante, esta empresa se dedica a cebolla hace los últimos, no sé, 30 y tantos años, Claro. 40 años. Tiene un expertise. Entonces, tienen el expertise, pero ¿qué va a pasar mañana? 1 grado de temperatura, 2 grados de temperatura son fundamentales o son demasiado, pesan demasiado en la producción. Entonces, como en cualquier cultivo, fisiológicamente en cualquier cultivo. Reitero, para de repente terminar, aquí es un tema de fisiología vegetal. Ujú. ¿Qué hace la planta? ¿Qué procesos hace? ¿Qué necesita? Y ahí entran los vendedores, entran las empresas, estas Claro. proveedoras y la. ¿Qué necesita? Hormonas, nutrientes, aminoácidos, materias orgánicas y todo lo que puedas traer. Carboxilatos y ahora están en varias modas, todo. ya está cambiando la moda. Y cómo reacciona al medio ambiente. Esa es fisiología vegetal, ese es el concepto madre. Tal cual. Si todos los que estamos a cargo y los mismos vendedores tuvieran clarísimo ese pequeño concepto, olvídate, la propuesta de valor sería, te aseguro, te firmo, que la propuesta de valor sería muy grande y muy distinta. Mm. ¿Qué hace la planta? ¿Qué proceso? Hace división celular, Sí. hace inducción celular, hace multiplicación celular. Eso no es la base del crecimiento, la citoquinesis. ¿Qué hace? ¿Qué procesos? Movimientos, traslados. Vemos ahí que está creciendo el bulbo. Tal cual. Y a 90 días yo espero tener una cebolla colosal. No lo sabe. Una cebolla colosal.
para que los muchachos Más- del más otro del lado 50%. se coman sus aros de cebolla, se coman sus aritos de cebolla. ¿Y qué necesita para hacer eso? Ahí viene, pon las 50.000 cosas, ¿no? Claro. La oferta. ¿Y cómo reacciona? Yo puedo controlar el fertilizante, el agua, hago otro pozo, traigo agua de allá, de la cuenca, compro más fertilizantes, más aminoácidos, más carbohidrato, más todo. Puedo cambiar de variedad, puedo escoger la variedad, cualquiera del mercado. ¿Qué no puedo controlar en el proceso de producción? Ujú. Yo no puedo bajar, subir la temperatura, aumentar radiación, luminosidad. Y si no hay luminosidad, la cebolla no volvea. Entonces, eso, para redondear a lo que hemos hablado, de qué espero, qué deberían, cómo deberían prepararse, qué deberían traer los comerciales. Si todos lo pensaran, primero, desde el punto de vista del paciente, Ujú. ¿cómo funciona? Ah. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona ese cerebro, ese hígado, ese estómago, esa piel? Ujú. ¿Cómo funciona? ¿Qué necesita para funcionar? Pero, ¿qué le afecta? ¿Cuánto le afecta la temperatura de radiación? Ah. Ahorita estamos con radiaciones de Ahora 1300, está cambiando 1300, bastante, 1300 watts por metro cuadrado. Sobre 500 estamos fastidiados, 600. Algunos hablan de 700, pero sobre 500 ya estamos fastidiados. Entonces, tu propuesta como vendedor, como promotor, debería venir orientada a cómo yo mitigo ese daño celular, Sí. ese estrés en la planta. Cómo yo puedo aumentar, liberar a la planta del estrés. Y esto, Martín, va a algo que muchas veces escuchamos, ¿no? Todos los años son diferentes, ¿no? En este sector todos los años son diferentes. Por más de que podamos sembrar lo mismo, o entre comillas, puede ser variedades diferentes, pero al final todos los años terminan siendo diferentes por todo este proceso que existe externo que no controlamos. Te lo firmo. Sí, sí, sí. Te lo claro firmo que ahora sí. con el conocimiento de causa de estar al otro lado. Antes, obviamente, oye, sí, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo Pero- estás? Oye, te vengo a visitar, mira que allá, mira que el otro está haciendo, mira que le ha ido así, que le ha ido al otro, pero mira, fisiológicamente ya, desde mi óptica, ¿no? Comercial. Sí. Mira ya. Pero bueno, que te vaya bien. Chao, nos vemos. En cambio ahora Claro, es distinto. Todos los días, sí. todo el día, es ver un poco qué cosas necesitamos aquí para que este año con su realidad, y es más, aquí estamos nosotros. Si vemos del camino al otro lado está la cebolla de otra empresa grande. Aquí tengo un tipo de agua y Ya. 400 o 500 metros hacia el oeste tienen otro tipo de agua. Y tienen otra realidad y es la misma variedad de cebolla, y su paquete tecnológico Es varía diferente. completamente con el mío. Tiene que ser diferente, claro, claro que sí. Esa cebolla que se ve al otro lado del camino, de otro propietario. Ajá. Acá yo tengo un alto contenido de cloruros en el agua. Allá tiene un alto contenido de sulfatos. Totalmente distinto. Que cambie. Nos duele a nosotros, a ella les duele, a ellos les duele una cosa, a nosotros nos duele otra cosa. Claro, y estando cerca y teniendo. Es que hay un kilómetro de variedades igual. distancia. Sí, sí, sí. Hay un kilómetro. Eso es lo que pasa mucho. Entonces, es como cada realidad la tomamos desde mi óptica, Edgar, comercialmente, prepararse. El tema de portafolio, conocer al revés y al derecho. El soporte, que hablamos hace un momento. ¿Qué soporte viene de la empresa matriz, del proveedor, del formulador, del fabricante? ¿Qué soporte tengo internamente? Muchas empresas agarran profesionales de alto perfil y los traen. Entomólogos, fisiólogos, nutricionistas, y los traen. Incluso de afuera, colombianos, chilenos, europeos, para buscar, posicionar o sustentar su producto, su portafolio. Sí. Y cómo enfocamos esa venta. Si queremos orientar esto a un tema netamente comercial, ¿no? Viéndolo desde el otro lado. Ya les he comentado un poco mi óptica desde este lado ahora, de que cada año es distinto. Sí. El paquete que hicimos el año pasado aquí está variando, ha variado.
Ahora por el agua, por el tema de plagas. Sí, no. Sí. Eso es un poquito el entender, el entender este mundo de producción articulado por la parte comercial. Tal cual, Martín. Mira, te agradezco un montón. Ha sido bastante interesante verlo desde la óptica de alguien que ha estado antes en la parte comercial, ahora en la parte productiva, y creo que hay mucha enseñanza en lo que hoy están viendo en campo los productores, hoy lo que están viendo los ingenieros de campo y de lo que esperan también. Entonces, les agradezco mucho a todos los que hasta este momento nos siguen y de todas maneras nos vamos a encontrar en otro podcast en Hablemos de Agronegocios. Gracias, Martín, por todo. Ha sido un placer. Encontrando. Un gusto Éxitos siempre. a todos. Nos vemos. Adiós.